Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Surgimiento de la psicología experimental. Ciertamente la psicología es una disciplina humanística y que también está vinculada a la medicina y que estuvo integrada durante siglos en el ámbito de la filosofía, pero en la última parte del siglo XIX se separó de la filosofía de alguna manera y se convirtió en una psicología que pretendía ser científica, y de hecho actualmente pues lo es. Por otra parte, está bien saber que el origen de la psicología científica está vinculado a distintos investigadores, científicos, psicólogos, psiquiatras como Weber, Fechner, von Helmholtz y sobre todo Wilhelm Wundt, que nació en 1832 y murió en 1920. Weber pues era, por ejemplo, profesor de anatomía en Leipzig entre 1829 y 1834 y se dedicó a unas interesantes investigaciones y estudios de las sensaciones táctiles. De ello pues da fe su obra De Tactu, escrita en latín, que es de 1834. Estudió la intensidad de los estímulos, los umbrales de los mismos, etc. Esos fueron los inicios de la psicología experimental. Y podemos decir que Fechner, pues con investigaciones experimentales más minuciosas, mejoró los resultados de Weber y llegó a la ley psicofísica fundamental, la denominada ley de Weber-Fechner, según la cual los estímulos crecen en progresión geométrica, las sensaciones en progresión aritmética y la relación entre estímulos y sensaciones está, por tanto, representada por una curva logarítmica. Helmholtz, por otra parte, afirmó que los órganos de los sentidos son más que registradores, son elaboradores de las sensaciones que llegan a través de los mismos. Por tanto, según Helmholtz, es evidente que no registramos objetos ante nuestros ojos, sino que juzgamos su forma, su distancia, su disposición en un ambiente, sus características, etc. Pero el hecho fundamental que hizo surgir la psicología experimental en el siglo XIX fue cuando Wundt creó el Laboratorio de Psicología Experimental en Leipzig. En 1879, Wundt fundó el primer Instituto de Psicología Experimental. Esto supuso un cambio extraordinario respecto a lo que se hacía en psicología durante el primer tercio y el segundo tercio del siglo XIX y también durante el siglo XVIII y por supuesto en siglos anteriores en que todavía no era una disciplina desarrollada la psicología aparte de la filosofía y pues esto supuso un cambio de métodos, un cambio de técnicas realmente increíble. Y pues en ese sentido las aportaciones más notables o más significativas del Laboratorio de Psicología Experimental de Leipzig, de Wundt, son sus investigaciones o estudios sobre el contraste visual, sobre, por ejemplo, la ceguera para los colores, las ilusiones ópticas visuales, la visión del movimiento, etcétera, etcétera. Cuestiones que actualmente estudia, por ejemplo, la psicología cognitiva y otras partes de la psicología. También por esta época se estudió el tacto, el sentido del tacto, y pues también, indudablemente, el sentido del tiempo, el oído, los tiempos, diríamos, de reacción ante los estímulos, algo muy importante y que se ha seguido investigando durante todo el siglo XX y también en el siglo XXI. Cuando surgieron pues, estos estudios sobre los tiempos de reacción, por ejemplo, a finales del siglo XIX, se utilizaba y a principios del siglo XX para la selección de conductores de vehículos de alta velocidad. Los que tenían un tiempo de reacción más corto, más breve, pues eran los más indicados para pilotar determinados aparatos, automóviles, lo que fuera. Ciertamente, pues todo esto pues se fue desarrollando cada vez más la psicología experimental y podemos decir que eso tuvo unas consecuencias tremendas en el desarrollo de la ciencia psicológica, consecuencias positivas, por supuesto. Está claro que para Wundt el objeto de la psicología lo constituyen los datos de la experiencia, que hay que analizar en sus elementos principales, que son procesos mentales, podemos decir también conductas, actos, operaciones o actividades psicológicas de distinto tipo, etc. En este sentido, conviene recordar la importancia de la ley de las relaciones psíquicas,
ya que un contenido de conciencia adquiere significado en relación con los demás contenidos de conciencia, por la asociación de ideas, de conceptos, etc. En este sentido, pues las investigaciones en psicología también trataron estas cuestiones, como es natural. Para Ribot, por ejemplo, el yo no es una esencia o una sustancia, sino únicamente una serie de acontecimientos mentales. En Inglaterra, siguiendo con el avance de esta psicología que pretende ser experimental y que lo era realmente, estaba empezando a serlo, Sir Francis Galton, que murió en 1911, en su libro Genio Hereditario del año 1869, defendió con bases estadísticas que el genio se transmite por vía genética. Por cierto, Galton era primo de Darwin. En cualquier caso, esto es discutible y es matizable, porque Galton pues, no tuvo muy en cuenta precisamente el influjo del ambiente y de la educación en la formación de las personalidades excepcionales o extraordinarias. Y esto es algo que está demostrado por la psicología en el siglo XX y también en el siglo XXI. Y hay pues, muchos estudios y libros que tratan esta cuestión y que confirman que influye muchísimo el ambiente cultural, social, en la formación de cada persona. Por lo tanto, con un ambiente rico en estímulos culturales, diríamos, aumenta la inteligencia, y eso está ya comprobado y demostrado desde un punto de vista experimental, científico, desde la ciencia psicológica. Por otra parte, actualmente, en el siglo XXI, también se conocen teorías innatistas y también biólogos y psicólogos ilustres que sostienen que el genio nace y no tanto que se va formando. Pero, en mi opinión, si tenemos en cuenta las investigaciones psicológicas del siglo XX y las actuales de ahora mismo, pues se observa que esto realmente, aunque puede ser que el genio nazca, también se puede aumentar y desarrollar la genialidad y se pueden cultivar los talentos. En este sentido, pues insisto, hay muchos estudios que lo confirman. En Estados Unidos, uno de los grandes impulsores de la psicología, y sobre todo de la psicología científica, pues es William James. También desarrolló en filosofía el pragmatismo, junto con Peirce y otros. Podemos hablar también que, por ejemplo, en Estados Unidos, Stanley Hall, 1844-1924, fundó en 1883 el Laboratorio de Psicología Experimental de Baltimore y fue un pionero en este sentido. Y James Cattell, que vivió desde 1860 a 1944, se ocupó de los tiempos de reacción y fue uno de los fundadores de la psicología del trabajo, que también es esencial pues en muchos sentidos para intentar que las personas trabajen en las profesiones que sean más indicadas para ellos por sus habilidades, por sus capacidades, por sus aficiones y gustos, etc. En este sentido, pues esas investigaciones son también pues muy útiles, indudablemente. En Italia, Sergi fundó un laboratorio de psicología en la Universidad de Roma en el año 1889. En definitiva, la psicología experimental científica se fue extendiendo por toda Europa y también por todo el mundo. En este sentido, conviene precisar que la psicología científica se basa en la recopilación de datos a través de la observación y de la experimentación, de las conductas, de las actitudes de las personas. Y también es importante considerar que deben conservarse, registrarse los detalles de los experimentos que se realizan para luego posteriores análisis, etc. En este sentido, pues también conviene decir que el psiquiatra alemán Emil Kraepelin fundó lo que se denomina psicología científica, y habría que hacer pues una serie de puntualizaciones acerca de lo que se entiende por psicología científica si la comparamos con lo que se llama, por ejemplo, parapsicología, que por cierto no es una de las ramas de la psicología, sino que diríamos es un pseudoconocimiento, aunque es verdad que existen muchos programas sobre parapsicología y, bueno, como una forma de conocimiento que no es científica, pues puede ser válida, y por supuesto no se puede omitir que existen programas pues de radio o de televisión o libros o artículos que hablan sobre estas cuestiones parapsicológicas, y por supuesto hay un derecho a la libertad de expresión, y en este sentido pues se pueden leer esas investigaciones, esos trabajos, pero siempre considerando que hay que demostrar científicamente lo que se dice.
En cualquier caso, también es verdad que proliferan, y eso lo saben los psicólogos, las pseudoterapias, que son criticadas por los psicólogos que siguen la vía científica y por los psiquiatras, porque actualmente, por ejemplo, una de las terapias que tiene más utilización, que se utiliza más, es, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, porque está avalada por estudios experimentales, científicos, rigurosos, por ejemplo. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.